Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a un espacio para que la cabeza les empiece a masticar ideas nuevas. Esto es Entre Líneas. Somos Raíz de Monte, un colectivo, una organización sin ánimo de lucro que usa el pensamiento crítico y la educación para desarmar la realidad y volverla a armar con más sentido. Y hoy vamos a desmenuzar un texto que es fundamental. El ecologismo de los pobres, de Joan Martínez Alier. La idea es que la educación es la herramienta de cambio definitiva. Así es. Y por eso estamos en YouTube, en Spotify, SoundCloud y Radio Cósmica Libre, todavía buscando plataformas que no financien la guerra en el mundo. Quédense cerca que el pulso de esta charla va a subir. Vamos a empezar con una pregunta que plantea el libro y que la verdad lo cambia todo. ¿Alguna vez se han preguntado quién paga realmente el precio de nuestro desarrollo? O sea, ¿y si les dijera que la defensa más feroz del medio ambiente no viene de activistas en países ricos, sino de gente que lucha por sobrevivir? Gente que a menudo ni siquiera se llama a sí misma ecologista. La idea no es dar una clase, sino usar sus ideas como un bisturí para abrir la realidad que nos venden. Bueno, para empezar a meternos en esto, Alier dice que cuando pensamos en ecologismo, casi siempre nos vienen a la mente dos imágenes, dos grandes corrientes. Supongo que una es la clásica, ¿no? La de proteger la naturaleza virgen, los parques nacionales, esos paisajes de postal. Por ahí va. Él la llama el culto a lo silvestre. Es esa idea, muy de la tradición de John Muir en Estados Unidos, de que la naturaleza es algo prístino, casi sagrado, que debe ser preservado allá afuera. Lejos de nosotros. Lejos de los humanos que contaminamos. La idea es crear santuarios, proteger a la naturaleza del ser humano. Se basa mucho en la biología de la conservación. Ok, la idea del santuario, ¿no? Un lugar al que vas de visita, pero donde idealmente nadie vive. Y bueno, ha salvado ecosistemas enteros. Sin duda. Pero Alier le encuentra una pega. Y es una pega fundamental. ¿Cuál? Que esta visión a menudo ignora, o peor, desplaza a las comunidades indígenas y locales que han vivido en esos territorios por generaciones. A veces, para crear un paraíso natural para turistas, se expulsa a sus habitantes históricos. Entiendo. Es una ecología de la contemplación, digamos, no de la vida cotidiana. Vale. Esa es la primera. La segunda, entonces, debe ser la que oímos todos los días. La del crecimiento verde, la economía circular. Esta es la versión del ecologismo que le encanta a los gobiernos y a las grandes corporaciones. Es el lenguaje del desarrollo sostenible, la modernización ecológica. Los informes de sostenibilidad de las empresas. Justo esa. Es la corriente dominante, la que se habla en la política, en las empresas. Alier la bautiza, con un poco de ironía, el evangelio de la ecoeficiencia. Esa me parece que es la que domina todo hoy en día. Es el discurso del desarrollo sostenible. La creencia, casi una fe, de que la tecnología y el mercado lo van a solucionar todo. A ver, seamos honestos. Suena bastante bien. Suena como la solución pragmática. ¿Quieres arreglar la contaminación? Impuesto al carbono. ¿Salvar un bosque? Calcula cuánto valen sus servicios ecosistémicos. Claro, la lógica es que si le pones el precio correcto a la naturaleza, el mercado se encarga del resto. ¿Y dónde está la trampa? Porque suena que podemos tenerlo todo. Crecimiento económico y un planeta sano. La ecoeficiencia, dentro de un sistema que exige crecimiento económico infinito, a menudo solo acelera el consumo total de recursos. Vale, ahora lo veo más claro. No es que la tecnología sea el problema. Es el sistema que la usa para crecer más rápido. Y al final anula los beneficios. Entonces, si el culto a lo silvestre puede ser excluyente y la ecoeficiencia una trampa, ¿qué nos queda? No es que esas ideas sean malas en sí mismas. El problema es que al dominar toda la conversación, estas dos corrientes hacen algo mucho más grave. Borran del mapa una tercera corriente. Una que es inmensamente más grande y, argumenta él, mucho más efectiva. Y esa es el ecologismo de los pobres. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque este ecologismo no nace de una preocupación, digamos, abstracta por el planeta. No, para nada. No nace de un cálculo de costos en una hoja de Excel. Nace de algo mucho más inmediato, más visceral. La defensa del propio sustento. Pensemos en lo que eso significa en la práctica. El libro está lleno de ejemplos. A ver, ¿qué tienen en común una comunidad en la Sierra de Perú que lucha contra una mina?
Ujú. Un grupo de mujeres en la India que abraza árboles para que no los talen, y un activista en el delta del Níger que protesta contra una petrolera. Pues a primera vista uno diría que son luchas aisladas, ¿no? Casi como actos de desesperación por la supervivencia. Claro, pero Allier argumenta que no, que en realidad son la vanguardia del movimiento ambientalista más grande y potente del mundo. Y lo más increíble es que, a lo mejor, ni siquiera usan la palabra ecologismo. Es que esa es la premisa que te obliga a repensar por completo lo que uno creía saber sobre el movimiento verde. Uno muy famoso es el movimiento Chipko, en la India. El de las mujeres que se abrazaban a los árboles, ¿cierto? Ajá, Chipko significa abrazar. Eran mujeres campesinas, principalmente, que se abrazaban a los árboles para impedir que los talaran. Una imagen increíble. Y no lo hacían porque hubieran leído a teóricos ecologistas. Lo hacían porque sin esos árboles perdían la leña para cocinar, el forraje para sus animales y, muy importante, los árboles retenían el agua y prevenían deslaves mortales. Defendían su vida. Y tristemente, muchos de los que lideran estas luchas pagan el precio más alto. Así es. Allier los llama los mártires del ecologismo de los pobres. Menciona a Chico Mengles, el líder de los recolectores de caucho en la Amazonía brasileña. Él no luchaba por una Amazonía virgen, sino por reservas extractivas, áreas donde la gente pudiera vivir del bosque sin destruirlo. Fue asesinado en 1988 por los terratenientes. Y también está el caso de Ken Saro-Wiwa en Nigeria, que es terrible. Un caso emblemático. Saro-Wiwa era escritor y poeta del pueblo Ogoni. Lideró un movimiento no violento contra Shell, que durante décadas extrajo miles de millones de dólares de su tierra, dejando un rastro de derrames, contaminación y pobreza. Y el gobierno lo ejecutó. Y el régimen militar nigeriano, en complicidad con la empresa, lo arrestó en un juicio falso y lo ejecutó en 1995 junto a otros 8 líderes. Su lucha no era por una idea abstracta de naturaleza, era por el derecho de su pueblo a no ser envenenado. Pero esto me genera una duda importante. Si, como dice el propio Allier, esta gente no pretende ser ecologista, ¿no estamos nosotros, desde afuera, imponiéndoles una etiqueta? Es una objeción crucial, y el libro la encara. Es que suena un poco arrogante, ¿no? Llamarlos ecologistas cuando ellos solo defienden lo suyo. Sí, y Allier propone que son ecologistas avant la lettre, o sea, antes de que la palabra existiera o se usara así en sus comunidades. Pero la clave para entender por qué sí es un ecologismo genuino está en un concepto que me parece brillante: los lenguajes de valoración. Imagina que en un conflicto hay dos grupos hablando idiomas que no se pueden traducir entre sí. El lenguaje del poder, el de la ecoeficiencia, es el del dinero. ¿El que todo lo convierte a dólares, a euros? Te dirá, la contaminación de este río costará X millones, pero el proyecto minero generará Y millones. Como Y es mayor que X, adelante. Intenta meter todo en una misma canasta, la monetaria. ¿Y el ecologismo de los pobres entonces qué idioma habla? Habla múltiples idiomas que son intraducibles al dinero. No hablan de servicios ecosistémicos, hablan de derechos territoriales o soberanía alimentaria. No piden una compensación por una montaña sagrada. Claro, no tiene precio. Apelan a la justicia, a la dignidad, a la historia, a lo espiritual. Son valores inconmensurables. Por un lado, la empresa quiere ponerle un precio a todo. Dice, el agua que usamos vale tanto, los daños los compensamos con tanto dinero. ¿Cómo le pones un precio en dólares a una montaña que tu pueblo considera un ancestro sagrado? Significa que hay cosas que simplemente no se pueden medir con la misma vara. No se pueden comparar con el dinero. Hay un ejemplo en el libro que es demoledor sobre esto. El del pueblo Uwa, en Colombia. Sí, el caso de los Huaya en Colombia es paradigmático. Lucharon por años contra la petrolera Occidental Petroleum, pero su argumento principal no era económico. No pedían más dinero ni un porcentaje. Entonces, ¿qué pedían? Su argumento fue cultural y espiritual. Declararon que el petróleo, al que llaman ruiría, es la sangre de la madre tierra y que extraerlo sería un suicidio para ellos y para el planeta. Amenazaron con un suicidio masivo si la empresa entraba en su territorio. Lo llevaron a un plano de vida o muerte. Ahí se ve el choque de mundos de forma brutal.
La lógica económica, que parte de que todo es intercambiable si pagas lo suficiente, se estrella contra una visión donde hay cosas que simplemente no están en el mercado. Y no pueden estarlo. Y esto nos lleva a una conclusión muy fuerte. La mayoría de los conflictos ambientales no son problemas técnicos que se arreglan con mejores cálculos. Son, en el fondo, luchas de poder. Luchas sobre quién tiene la autoridad para imponer su lenguaje, su forma de valorar el mundo. Si este ecologismo de los pobres es tan masivo y global, ¿por qué es prácticamente invisible en los grandes medios? ¿Por qué la imagen que nos venden del ecologismo es otra? Bueno, ¿por qué la invisibilidad? La resistencia local es poderosa, tiene su propia lógica. Pero estas luchas, por más heroicas que sean, pueden parecer fragmentadas, ¿no? Una comunidad en Colombia, otra en la India. ¿Cómo se conecta todo esto? Y si el norte rico es el que más se beneficia, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Hay una deuda pendiente? Esa pregunta nos lleva directo al concepto más explosivo del libro, la deuda ecológica. Pero antes de explicar qué es y por qué le da la vuelta toda la narrativa de la ayuda al desarrollo, hablemos un momento de cómo pueden ayudar a que espacios como este sigan existiendo. Si estas ideas les remueven algo por dentro, la mejor forma de apoyar a Raíz de Monte es sumándose al movimiento. Cada vez que comparten nuestro contenido o se suscriben, nos ayudan a sembrar más preguntas. Volvamos a la deuda ecológica. No es una metáfora. Es un concepto con dos patas, digamos. A ver. Primero, el intercambio ecológicamente desigual. Significa que los países del sur exportan materias primas a precios que no incluyen los costos sociales y ambientales de su extracción. O sea, el precio del coltán en nuestro celular no incluye el costo de la guerra en el Congo. Exacto. O el precio de los camarones de cultivo no incluye el costo del manglar destruido. Básicamente, el norte está importando recursos y exportando sus costos ambientales al sur. Estamos externalizando la contaminación. Sacamos lo bueno y les dejamos la basura. Y el segundo componente. Es el uso desigual del espacio ambiental. El mejor ejemplo es la atmósfera. Históricamente, los países industrializados la han usado como un basurero gratuito para sus emisiones de CO2, causando el cambio climático. Han ocupado una parte mucho mayor de la que les correspondería por población. Como si en una casa compartida uno se gastara casi toda el agua caliente y luego quisiera que todos pagaran la factura por igual. Es una gran analogía. Y que todos se duchen con agua fría. Ya me imagino el contraargumento de un defensor de la ecoeficiencia. Diría, un momento, eso no es un saqueo, es el mercado. Si juntas esas dos ideas, el intercambio desigual y el uso desproporcionado del espacio, la conclusión es radical. Significa que, más allá de la deuda financiera que el sur tiene con el norte, existe una deuda ecológica masiva que fluye en la dirección opuesta. Por completo. El norte es el deudor y el sur el acreedor. Esto es una bomba. Es poner el mundo patas arriba. Tenemos que imaginar las economías industriales ricas como un organismo vivo gigante. Y como todo organismo, necesita un flujo constante y masivo de energía y materiales para funcionar. Necesita comer sin parar. Como una ciudad que necesita que le lleguen camiones con comida y cables con electricidad desde muy lejos para no colapsar. Ese flujo de materiales y energía que viene de las periferias del mundo es lo que Allier llama un intercambio ecológicamente desigual. Desigual. En la superficie, en dinero, puede parecer justo. Un país del sur exporta, por ejemplo, $1 millón en camarones, y con eso importa $1 millón en celulares. La balanza comercial está equilibrada, ¿no? En papel, sí. Pero debajo de la superficie monetaria... Debajo de la superficie, la realidad es otra. El país del sur exportó toneladas de biomasa, consumió miles de litros de agua, destruyó manglares, exportó naturaleza. A cambio, importó unos pocos kilos de tecnología. El flujo físico, material, es brutalmente desigual. Y esto nos lleva a una de las frases más potentes del libro. La economía convencional llama a estos costos no pagados fallos del mercado. Ajá. Pero los economistas ecológicos dicen que no son fallos, son éxitos en el desplazamiento de costes. Implica que el sistema no está roto, sino que funciona exactamente como se diseñó.
Su éxito depende de su capacidad para hacer que otro pague la factura. Y es ahí donde el ecologismo de los pobres cobra su verdadera dimensión global. No son solo luchas locales aisladas. Colectivamente, son la fuerza más importante que está frenando en la práctica ese metabolismo social depredador. Y es clave entender que este patrón no ocurre solo en países lejanos. El libro lo conecta con el movimiento por la justicia ambiental dentro de Estados Unidos. Totalmente. Demuestra que es el mismo patrón a diferentes escalas. El movimiento por la justicia ambiental allá nació al darse cuenta de que las comunidades de color, afroamericanas, latinas, indígenas, soportan una carga desproporcionada de la contaminación. Claro, los vertederos tóxicos, las refinerías, no se construyen en los barrios ricos y blancos. Para nada. Se ubican en las comunidades con menos poder político. Es el mismo conflicto ecológico distributivo, la misma deuda ecológica, pero a nivel interno. El corredor del cáncer en Luisiana es, en el fondo, un delta del Níger dentro del país más rico del mundo. Entonces, al final, lo que Martínez Salier nos muestra es que el ecologismo no es un lujo para cuando ya tienes todo resuelto. Para la mayoría de la gente del planeta, es la lucha más básica de todas. Es una lucha por el territorio, por el agua, por la salud, por la cultura. No es una ideología que se elige, es una práctica que nace de la necesidad. Y al hacerlo, estas comunidades están redefiniendo lo que significa ser ambientalista y luchar por la justicia en el siglo XXI. No son víctimas, son agentes políticos en la primera línea. La próxima vez que veamos en las noticias una protesta en una comunidad remota contra un megaproyecto, la idea del libro es que no pensemos, pobrecitos, se oponen al progreso. Deberíamos pensar, ahí está la verdadera vanguardia. Ahí se está defendiendo un futuro habitable. Ese es el cambio de perspectiva. Y nos deja con una pregunta que nos interpela directamente. El celular que tenemos en la mano, la ropa que vestimos, el café que nos tomamos, ¿qué conflictos ecológicos, qué historias de resistencia silenciosa esconden? ¿De qué lado de la deuda ecológica nos coloca nuestro consumo de cada día? Esto fue El ecologismo que no se nombra en Entre Líneas. Gracias por permitirnos habitar su curiosidad. Hasta la próxima. Chao, chao.